A todos nuestros amigos televidentes que nos están sintonizando. La semana pasada comenzamos un tema muy importante que era acerca del cerebro. Voy a hacer un recuento de lo que hablamos la semana pasada. Espero que los que no nos han sintonizado pongan mucha atención y tengan en su casa lápiz y papel para hacer algún tipo de anotaciones. La semana pasada hablaba del cerebro, que era es un órgano el más grande del cuerpo humano, pero debe tener su debida protección, y les mencionaba cómo se puede cuidar y qué podemos usar. Este solamente es un recuento de lo que hicimos la semana pasada, y les mencionaba también cuándo puedes ir al médico cuando tengas algún problema de alguna índole, que sea dolor por muchos días de cabeza. Tienes que recurrir al médico inmediatamente. Cuando tengas dolor de cabeza que tiene más de una semana el dolor de cabeza, también tienes que recurrir al médico. Mencionábamos también que debemos de usar frutas y verduras, y también vegetales, pero los tenemos que lavar debidamente, porque tiene muchos microbios y muchas bacterias que te pueden hacer un daño terrible en el cerebro. También mencionaba que podemos cambiarle la fisonomía al cerebro cuando no tenemos mucho oxígeno. Es necesario el oxígeno para el cerebro, porque recordemos que el cuerpo, la mayoría que necesita es oxígeno. Las personas que están sin mucha oxigenación tienen problemas del habla, pueden tener problemas de Parkinson, no llega suficiente sangre de irrigo sanguíneo al cerebro. Es necesario que llegue suficiente sangre, pero sangre limpia y pura. Hablaba también de que una persona que es atleta, que hace ejercicio, esa persona tiene la posibilidad de tener más capacidad intelectual, tiene más capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque tiene una buena oxigenación. Uno de los mejores ejercicios que hay es la natación o caminar al aire libre. También debemos de dormir a tempranas horas para que el cuerpo se pueda regenerar y el cerebro haga su función. También hablaba de las necesidades básicas del cerebro, como lo que es la glucosa. Además del oxígeno, la glucosa es la necesidad más importante del cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es el órgano que más se alimenta de la glucosa. Es bien interesante que la obtengamos, pero que sea una glucosa de origen vegetal, que sean de frutas o de las verduras. ¿Por qué? Porque esa glucosa, les decía la semana pasada, que te mantiene el nivel de la energía a un nivel constante todo el día. No es una glucosa que entra al torrente sanguíneo y te da una gran energía por un momento, pero después decae. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta que esa debe ser algo que es natural, lo que dejó Dios. O sea, Dios no se equivoca, y en el Génesis nos menciona la manera de comer correctamente. Entonces vimos que podemos usar, para tener una buena glucosa, podemos usar la papa, el camote, y todo eso nos va a ayudar a que tengamos un buen aporte de glucosa para el cerebro, para mantenernos en buen equilibrio. También mencionaba del agua, bien importantísimo el agua para que saque todo lo tóxico. El agua debe de tomarse durante todo el día, y aunque no tengas sed, tienes que tomar agua para tener esa desintoxicación y esa limpieza que necesita el cuerpo. Entonces, hacer también ejercicio, respirar aire puro, todo eso es bien indispensable para que tengamos un cerebro saludable. Eso fue lo que hablé la semana pasada. Ahora voy a hablarles de la protección física para el cerebro, que es bien importantísima. Y debemos de tener cuidado, por ejemplo, con los agentes mecánicos o electromagnéticos. Los agentes electromagnéticos pueden ser los agentes más perjudiciales, sobre todo para un niño. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ese cuidado, y el niño, cuando está en pleno desarrollo, necesita la persona tener cuidado con esos teléfonos. Los teléfonos se hicieron para cortar distancias, no alargar conversaciones. Y nosotros últimamente tenemos el problema de que tenemos a los niños
los tenemos siempre con teléfonos, supuestamente para tener comunicación con ellos, pero los niños se la pasan muchas horas con los teléfonos, les hace un gran daño físico al cerebro y pueden tener un retraso mental. Así que es bien interesante que las madres que nos están viendo, que procuren no tener tanto tiempo sus hijos frente a las computadoras o tanto tiempo con un teléfono, y la noche tenerlo lo más alejado que sea posible de las camas para que no haya ese problema de los agentes electromagnéticos que le pueden hacer daño al cerebro. En una de las charlas anteriores que tuve mencionaba acerca del cuidado de cómo podemos sacar esa energía positiva. Les mencionaba que podemos salir a caminar al aire ionizado en las playas sin zapatos, descalzos, o caminar sobre el barro, o caminar sobre la grama, sobre la hierba. Eso va a sacar todo lo positivo de todos esos aparatos electromagnéticos. Entonces vamos a pasar a ver lo que es evitar los golpes en la cabeza. Los traumatismos craneales, especialmente si son repetidos, pueden causar deterioro cerebral. Podemos ver, les mencionaba la semana antepasada acerca de uno de los más grandes boxeadores que ha tenido Estados Unidos, que se llamaba Cassius Clay. Luego se cambió el nombre a Muhammad Ali. Él era un gran boxeador de peso completo, pero recibió tantos golpes que con el tiempo esos golpes le hicieron un problema de que tenía problemas de Parkinson. Tantos golpes en la cabeza no es porque Dios no dejó que la persona, a pesar de que el cerebro lo dejó protegido, es el órgano más protegido del cuerpo, es necesario que le tengamos respeto a lo que Dios hizo, porque muchos lo agarran y lo golpean y piensan de que se puede jugar con el cerebro. Por eso un niño, cuando tú lo golpeas, pues es bien peligroso, porque lo puedes dañar del cerebro y es un daño irreparable. Entonces se decía de este boxeador, quedó dañado de su cerebro y tuvo problemas de Parkinson. Los que han sufrido un golpe en la cabeza con pérdida de conciencia de 1 hora o más tienen un mayor riesgo de padecer pérdida de memoria relacionada con la edad. O sea, fíjense lo que está diciendo este tema. Un solo golpe puede hacer un gran cambio. Ahora, imaginémonos una persona que pelea por 15, 20 años, ya quedan mal. Vemos otro ejemplo de otro boxeador que ya cuando hablaba en televisión algo, ya no coordinaba, sus palabras ya no tenían sentido, no tenían lógica. ¿Por qué? Porque ya hablaba sin ningún control, sin ninguna, ya no tenía memoria, había perdido la memoria, hablaba cosas incoherentes. Entonces podemos ver que esto se puede arreglar si tú haces un cambio de estilo de vida, porque realmente todo gira en un estilo de vida sano y saludable. Por eso este programa se llama Salud a la manera de Dios. Él quiere que estemos saludables de todos los órganos, pero principalmente del cerebro y sobre todo del hipotálamo. Bien importantísimo que lo tengamos al 100, que esté funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de ver, nunca deja de aprender. O sea, uno sigue aprendiendo diario, y si tú mantienes tu cerebro en equilibrio física, mental y espiritualmente, tu cerebro va a funcionar, pero a la perfección. O sea, podemos ver grandes hombres con los que yo anteriormente hablaba, sobre todo las personas del campo. Las personas del campo tienen una gran capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque están en contacto con la naturaleza y comen lo más saludable que pueden. Y cuando tú platicas con ellos, se recuerdan de cosas que vivieron 50, 60 años atrás. Y tú hablas con un joven a esta temprana edad, ya no se acuerdan ni lo que pasó la semana pasada. Entonces podemos ver esa gran diferencia que hay de una persona que come a la manera de Dios a una persona que come de todo, algo que no. Un estudio que ha mostrado que los nadadores y los corredores tienen mejor memoria que los jugadores de fútbol de la misma edad. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque volvemos a los golpes. Un nadador no se golpea tanto en la cabeza, y tampoco un corredor se golpea la cabeza, pero un futbolista recibe demasiados balonazos a gran velocidad, y eso ha dejado completo. Entonces esas personas
con el tiempo, tanto cabecear y cabecear con la pelota, estoy hablando de jugadores profesionales y no profesionales, se golpean mucho la cabeza, entonces tienen pérdida de memoria. Así que si estás siempre expuesto a eso, tienes que tener mucho cuidado con eso, porque el cerebro, si lo maltratas, se puede deteriorar y ya no puede funcionar. Entonces esa es la diferencia que hay entre un jugador de fútbol y una persona que hace otro tipo de deporte. Los deportes violentos incluyen golpes en la cabeza, la lucha grecorromana, en todas esas funciones, eso puede dañar al cerebro. O sea, Dios no nos dejó para hacer ningún tipo de eso. Eso es invención del hombre, y a la larga muchos de ellos quedan mal de sus funciones cerebrales. Aquí es bien importante evitar pasar tiempo cerca de los cables eléctricos. A veces en nuestros países los cables eléctricos están más expuestos que aquí están atrás de las paredes, pero en nuestros países los cables están expuestos, y un estudio que se realizó en Dinamarca ha mostrado que los trabajadores de compañías eléctricas expuestos a la acción de los campos electromagnéticos de baja frecuencia, esas personas que están en esos campos tienen un gran riesgo de padecer demencia senil, o sea, una demencia a temprana edad, porque ese campo electromagnético les va dañando. Entonces, por eso les mencionaba que ese campo magnético no nada más se hace, sino también lo que tenemos en las casas, demasiados aparatos electrodomésticos, como son las computadoras, las televisiones, los microwaves, todo eso hace un campo magnético que te va deteriorando. Por eso es bien importantísimo que los uses con menos frecuencia y que salgas a caminar a lugares más solitarios, más limpios, las montañas, ese aire es aire negativo, muy bueno. En las playas también tiene aire negativo, aire ionizado, muy importante, para que tengamos menos de estar expuestos a todos esos cables, a todos esos aparatos. Es mejor que entre menos los uses, mucho mejor, porque también cuando estás expuesto también hay problemas de esclerosis lateral. Y también hay un estudio realizado en la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos que ha resultados similares. O sea, cuando nosotros estamos expuestos a esos cables, tenemos ese problema de demencia senil. Y esa demencia senil tú la puedes evitar cambiando de este tipo de trabajo, quitándonos todos esos aparatos que tienen magnetismo, que no son muy buenos. O sea, sí los podemos usar porque es necesario, pero entre menos lo usamos, mucho mejor. Resulta prudente, por eso sigue diciendo lo que estoy yo exponiendo, evitar pasar tiempo cerca de los cables eléctricos, transformadores, motores y todos aquellos dispositivos que generan campos electromagnéticos de baja frecuencia, bajo de 50. Así que es bien importantísimo saber esto, porque nosotros a veces les decía que nosotros exponemos a nuestros hijos, los exponemos a daños cerebrales que son innecesarios, son daños que ni tan siquiera son necesarios. ¿Por qué? Porque un niño no tiene por qué tener un teléfono de temprana edad. Tú le puedes dar cuando tenga 15, 16 años, que está más grande, y aún así con restricciones. Los niños pasan demasiado tiempo en los teléfonos y tienen daños electromagnéticos por eso, porque daños cerebrales por todo lo que he venido yo diciendo. Entonces podemos ver lo que dice la relación entre el uso del teléfono móviles y la aparición de tumores cerebrales. Es un daño que se puede evitar, o sea, porque puede tener también problemas de cáncer. Aunque no se ha comprobado, nosotros sabemos que es así, porque Dios no nos dejó que nos comunicáramos. Anteriormente, hace muchos años, era más bonito cuando tú te comunicabas con las personas. Todo eso de la electrónica ha hecho que las personas nos alejemos cada vez más de nuestros seres queridos. Vivimos en un tiempo que hay mucha tecnología, pero esa tecnología ha hecho que nos separemos. Por ejemplo, hay personas que están en una misma casa y se sienten más solitarios que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque están cada quien en su mundo y en el teléfono, todo el día en el teléfono, y están queriendo tener amistades fuera de la casa. Cuando tienen las amistades con quien hablar, puedes hablar con tu padre, con tu hermano, con tu hijo, con tu esposa, con tu novio, con lo que sea, pero es mejor frente a frente, no estar tanto tiempo en el teléfono, porque eso te hace un daño irreversible. Entonces tenemos que tener prudencia. La recomendación es no pasar demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque los niños,
sus tejidos cerebrales son más sensibles a las radiaciones, son muy sensibles porque apenas está desarrollando el cerebro de los niños, entonces debemos tener cuidado. Les decía, nosotros debemos de pasar más tiempo hablando con nuestros seres queridos que estar queriendo hablar con desconocidos que ni tan siquiera sabemos quiénes son y pasamos perdiendo el tiempo en eso que es el Facebook y todas esas cosas, que sí es bueno tener, porque a veces encuentras a tus amigos, pero has dejado de hablar con los que están más cerca y quieres hablar con los que están más lejos y cada vez hay más soledad por eso. Entonces podemos ver que la protección idónea es que debemos de proteger el cerebro y todos sus ocho partes que tiene el cerebro, por ejemplo, como el hueso parietal, el hueso temporal, el hueso occipital, el hueso frontal, el hueso nasal, o sea, todo lo debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque eso lo dejó Dios tan fuerte para protegernos, pero si tú le pegas a alguien un golpe, lo puedes dañar. Entonces, ahora vamos a pasar a algo bien importante, que son el daño que le puedes hacer con las drogas. Las drogas, a veces podemos decir, estamos protegidos del cerebro porque tiene una buena estructura, pero realmente nosotros si le metemos algo que entra por la boca o por la nariz, entonces una inyección intravenosa, porque hay muchos tipos de drogas, eso sí ya no hay ninguna protección física, porque eso va directamente al torrente sanguíneo y va al cerebro. Entonces debemos de tener cuidado, porque el cerebro en esa parte está bien vulnerable a todas las sustancias químicas, y todas las sustancias químicas pueden ser también algunos jabones que tienen mucho químico, el cloro, los químicos que usan para las mujeres para limpiar, todos esos químicos pueden entrar también por la piel, pero eso daña también a la barrera que protege el cerebro, que se llama la hematoencefálica. También lo puede dañar, por ejemplo, el alcohol etílico y otras drogas adictivas, llámese como se llamen, esas drogas no deberían de penetrar a nuestro cerebro, pero si ya lo estás haciendo, trate de evitarla. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, cuando si lo hacían y lo pueden dejar mucho mejor. ¿Por qué? Porque si el cerebro todavía no está dañado completamente, se puede recuperar más fácilmente, pero si ya lo estás haciendo, pide ayuda, porque hay ayuda donde quiera. Aquí hay muchos centros que le llaman de Alcohólicos Anónimos. Hay muchos lugares que son para los que son drogas adictivas, como la cocaína, como la morfina, como la marihuana. Todo eso es bien importante que busques ayuda. Busca ayuda de un profesional o ve directamente con el sanador de todas tus dolencias, que es nuestro Señor Jesucristo. También debemos de evitar el alcohol. Se ha demostrado con experimentos que el alcohol causa la muerte de muchas neuronas, y si esas neuronas empiezan a morir, ya es bien difícil que se recuperen, porque últimamente se ha dicho que esas neuronas se pueden recuperar, pero ya cuando ya las dañaste, pues ya es imposible. Así que solamente un trago de alcohol produce un daño irreversible. Sea la calidad de bebida, el consumo de alcohol constituye en nuestros días una de las principales causas de deterioro neuronal. Y ese deterioro es más terrible para un niño. ¿Por qué? Porque su cerebro todavía no se ha desarrollado por completo. Por eso el alcohol, sobre todo para las niñas, es un daño más irreversible, porque las niñas tienen el cerebro se desarrolla más lentamente. Entonces se ha dado cuenta que es algo bien negativo. Entonces debemos tener cuidado a las personas que toman enfrente de sus hijos y que les convidan eso, porque eso es algo que es algo ilegal. De por sí es algo ilegal. El alcohol, claro, el alcohol no es ilegal, pero es ilegal que tú le des su bebida a un menor de edad. ¿Por qué? Porque le haces. Pero hay padres que no son conscientes. Entonces este programa realmente es para hacer conciencia de las personas, que si ellos toman, que lo tomen en otros lugares y no tomen en sus casas. ¿Para qué? Para que no los hijos vean esos malos ejemplos y después tú no puedas decirles nada cuando ellos crezcan, porque tú estás haciéndoles un gran problema. Y lo peor de todo eso es que los niños, cuando empiezan a tomar en temprana edad, dejan los colegios. ¿Por qué? Porque ya una persona que tiene vicios, que le hace daño al cerebro con alcohol, con drogas, con cocaína, con azúcar,
ese niño se vuelve un niño apático, es un niño completamente apático, y la apatía es una de las peores. Imagínense, una persona con ignorancia y con apatía está, pero bien difícil de ayudarlo, que no es imposible, pero es muy difícil cuando una persona es apática, porque el apático nunca tiene ganas de hacer nada. ¿Por qué? Porque ya no tiene la energía que viene de Dios. Cuando tú estás en las manos de Dios y tienes un estilo de vida bien diferente, tú vas a poder reaccionar a cualquier cosa, y vas a ser un buen proveedor para tu familia. Ahora también vamos a hablar del tabaco, sobre todo de la nicotina, que produce vasoconstricción. ¿Y qué es esto? Que las arterias cerebrales se estrechan. Eso significa la vasoconstricción, que las arterias del cerebro se estrechan, y que reduce el riesgo sanguíneo que llega al cerebro y el aporte de oxígeno a las neuronas. Nada más con eso, solamente con eso nosotros estrechamos. La nicotina es lo que hace que les estrecha las arterias, y no hay suficiente riego sanguíneo, ni tan siquiera tampoco oxígeno, que son bien importantísimos. Por eso la semana pasada cuando estaba hablando de la protección del cerebro, hablaba de ese cuidado que debemos tener, porque una persona puede pasar varios días sin comer, varios días sin tomar agua, pero sin oxígeno, solamente unos 2-3 minutos, y hay una muerte cerebral. Y hay personas que han caído a alguna alberca o algo, se pueden recuperar, pero que a veces quedan con un daño irreversible. Hace poco nosotros vimos a una niña, vecina mía, que cayó a la alberca y pasó muchos minutos en la alberca, y le faltó el oxígeno y quedó ya con daño irreversible del cerebro. Ahora parece que fue una niña tiene como 13 años, ahorita parece que fue una niña de 2-3 años. Entonces debemos de ver todo eso, que parece ser, aparentemente el tabaco les hace un estímulo y bienestar que produce el tabaco, pero su verdadero efecto es irreversible. O sea, es algo que no debería existir y usarse, por ejemplo, porque eso es una fuente de radicales libres que oxidan y deterioran las neuronas. O sea, al irlas oxidando y deteriorando, eso pasa. ¿Por qué? Porque le hace falta oxígeno al cerebro. Entonces, por eso entran más fácil los radicales libres. ¿Y qué podemos hacer para erradicar los radicales libres? Necesitamos oxidantes, antioxidantes. Necesitamos muchos antioxidantes, porque ahora está todo oxidado. Necesitamos ahora desoxidar. Necesitamos los antioxidantes muy buenísimos. ¿Dónde los podemos encontrar? Los podemos encontrar en todas las berries. Las blackberry, la blueberry, todos tienen muchos antioxidantes. Pero también nosotros tenemos unos antioxidantes muy buenísimos. Y las personas que fuman también están puestas a padecer la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. ¿Por qué? Porque vas eliminando neuronas. Entonces la persona empieza a tener pérdida de memoria. La que decía un momento atrás, empezamos a tener problemas de memoria senil, que empezamos a olvidar las cosas. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo algo que no es natural, le estamos metiendo algo al cerebro, algo antinatural. Y deberíamos de meterle cosas que Dios proveyó, que son todo lo que son plantas, verduras, ejercicio, sueño temprano, agua, todo eso es lo que necesitamos. No necesitamos tabaco. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas de demencia y Alzheimer. Es importante que entonces que nos atengamos de las drogas. ¿Por qué? Porque ya les mencioné, el alcohol, el tabaco, dañan el cerebro, la cocaína, la heroína, las anfetaminas, el hachís, la marihuana, y drogas que son sintéticas no deberíamos de usar. Incluso medicinas que tienen demasiadas drogas también no es buena para el cerebro. O sea, nosotros deberíamos, cuando tenemos algún problema de alguna enfermedad, deberíamos Dios la restaura cuando un cambio de estilo de vida, con un cambio de dieta, tomar más agua, todo eso Dios te ayuda, pero cuando tú te pones en manos del Creador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cocaína destruye el cerebro y hay hemorragias cerebrales causadas por el consumo. Se empieza a ver hemorragias y eso va haciéndole un daño irreversible. ¿Por qué? Porque ya la persona está en peligro de algún ataque. Debemos evitar también el café, porque el café en pequeñas dosis, aunque sea, le hace un gran daño al cerebro y le hace, supuestamente la persona dice, me va a dar como una energía temporal, y lo que hace es que le da esa sensación de que le quita la fatiga, pero realmente lo que le causa es un gran nerviosismo
y una ansiedad. Al aumentar la dosis, la cafeína induce la liberación de la adrenalina, estimulación nerviosa entre neuronas, sinapsis. El estímulo repetido causado por la adrenalina sobrecarga el sistema nervioso y lo debilita para hacer frente al estrés. O sea que todo eso, en vez de ayudarte, al último terminas mucho peor. Por eso, las personas que no consumimos café nunca en nuestra vida, cuando nosotros consumimos café alguna vez, te puede dar más estrés, te puede poner muy nervioso y te puede poner también muy agresivo. Entonces debemos de tener siempre cuidado con todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos expuestos a tomar cafeína. Recordemos que siempre la cafeína es pariente de la cocaína y de la morfina, son primos hermanos. Entonces todo eso te va haciendo una adicción. Y una persona adicta es bien triste. ¿Por qué? Porque ya no puede estar sin esa cafeína. La necesita. Y la necesita cada vez en cantidades más grandes, dosis más elevadas. Entonces nosotros cuando tomamos un café, le ponemos azúcar, le ponemos leche, empezamos a hacerle un gran daño al cerebro. Y lo que vamos a hacer también, que la mielina, que es la protección de todas las arterias, la vamos deteriorando. Entonces, cuando rompemos la mielina, tenemos como si tuviéramos los cables pelados y tenemos algunos cortos ahí, por eso la persona no coordina y todo eso, y es bien peligroso. Entonces, debemos tener cuidado cuando consumimos cafeína. ¿Por qué? Porque se te hace adictivo. Es una droga adictiva y también te hace que te quita el insomnio. Una persona que tiene, por ejemplo, una persona que tiene insomnio, te produce insomnio, y la persona que tiene insomnio, esa persona no se puede recuperar. Una persona que no duerme por muchos días, cada vez va a estar más estresada y más angustiada y con más agresividad. ¿Por qué? Porque la persona necesita descansar, necesita reponerse diariamente. Nosotros, al ponerse el sol, se segrega una hormona que se llama la melatonina. La melatonina nos hace que nosotros descansemos. Eso es como cuando nosotros las personas que han tenido gallinas, las gallinas una vez que se oculta el sol se suben arriba le llaman tapancos y se echan a dormir, pero muy tempranito el sol se levantan con energía renovada. Igual nosotros, cuando nosotros empezamos a tomar café y vamos eliminando la melatonina. Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperar la melatonina? Debemos empezar a salir al sol en la mañana, porque esa hormona se activa cuando salimos al sol. Entonces la noche ya cuando ya se oculta el sol, esa melatonina se empieza a activar. Pero nosotros lo que hacemos en las grandes ciudades, con tanta comunicación que hay, con tanta televisión, tanta internet, lo que hacemos es que estamos muchas horas ahí y se nos pasa la hora del sueño. Y al pasarse la hora del sueño ya no lo puedes recuperar. Por eso las personas que se desvelan mucho, he visto a través del transcurso de mi vida, he visto personas que esas personas se empiezan a envejecer prematuramente. ¿Por qué? Porque no se alcanza a recuperar. Nosotros, Dios nos dejó un estilo de vida con tiempos. Esos tiempos se deben de respetar. ¿Para qué? Para que la persona alcance a recuperarse. Si tienes cualquier problema, esos problemas en la noche, el cuerpo hace la función de reparar, todo se repara. Cuando tú le pones las condiciones óptimas, por ejemplo, ejercicio, agua, la fe, o sea, la confianza en Dios, temperancia, dormir temprano, todo eso te va a ayudar a que tú le pongas esas condiciones adecuadas al cerebro. El cerebro va a mandar la orden para que se active la melatonina y tú vas a poder funcionar. Pero cuando tú tomas café, lo que haces es que esa melatonina no se activa, no se va a activar. Entonces la persona empieza a tener problemas de insomnio y recurren ahora a pastillas para dormir. Algo peor, ¿por qué? Porque sí duermen, pero no descansan. No hay como un sueño reparador cuando tú le pones las condiciones adecuadas que te he mencionado anteriormente. También hay otros posibles efectos. Que hizo un estudio con ratones y supuestamente, entre comillas, los ratones que tenían Alzheimer o tenían Parkinson se empezaban a recuperar, pero se dieron cuenta de que cuando las personas le ponían cafeína a un humano,
no se recuperaban del Parkinson, al contrario, se ponían peor. Entonces, eso quiere decir que funcionaba con pequeñas medidas con las ratas, pero con los humanos eso no funcionó. O sea que era un estudio, pero que quisieron comprobar y no funciona. ¿Por qué? Porque eso todavía les hacía riesgo más grande hasta de padecer trombosis o embolia cerebral. O sea que la cafeína, si tú le aplicas cafeína a una persona con Parkinson o con problemas de demencia senil, no le va a hacer ningún efecto, le va a hacer el efecto contrario. Entonces debes tener cuidado cuando le quieres invitar un café a una persona que así, que lo estás haciendo más daño a la persona. Por ejemplo, a nuestros padres que ya están de una edad de 70, 80 años, debemos de cuidarlos. Muchos de nosotros los queremos entretener a veces con un café y con pan y con azúcar, y le estamos haciendo un gran daño. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a tener pérdida de memoria más rápido. Entonces debemos de darle cosas que nosotros también consumimos, le debemos dar a nuestros padres. Entonces no debemos de consumir nada de eso. También hay algún tipo de plantas que te pueden hacer daño. Por ejemplo, hay personas que usan algunos tipos de hongos. Esos tipos de hongos que son que para alucinar, esos hongos son bien peligrosos porque te pueden hacer un daño irreversible. Y otra de las cosas es que cuando las personas usan todo ese tipo de plantas o hongos, si no sabes cuál es el hongo que vas a usar, puede ser un hongo venenoso y ahí te puedes quedar. Entonces porque hay hongos comestibles, pero hay hongos que no se deben de usar, y muchos lo usan para tener problemas de alucinaciones. También hay un gran daño que le puedes hacer cuando, por ejemplo, hay personas que usan anteriormente, cuando estaba yo en México, conocí mucha gente que usaban los resistoles, los láquer, todo eso los ponen en unas bolsas y los aspiran, pero le hacen un gran daño terrible al cerebro y a las neuronas. Y hay personas que tú las miras con el tiempo y actúan como si fuesen se hubiesen golpeado, pero más que eso, parece que estuvieran idiotizados y se babean y todo, y tú lo puedes ver que ya no puedes tener una conversación porque le han hecho un gran daño. Un tiempo, yo 2, 3 ocasiones usé todo eso y es algo terrible que gracias a Dios no me hizo un gran daño, pero ahora que estoy hablando de eso, recuerdo que cuando lo usé, un gran dolor de cabeza terrible, un gran dolor de cabeza, y algo que no le recomiendo a nadie. No sé cómo las personas pueden hacerse adictas a eso, pero es algo insoportable que le va haciendo un gran daño al cerebro y que va haciendo un deterioro a lo intelectual. Por eso Dios quiere que nosotros cuidemos tanto nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque de ahí emana la vida, de ahí emana, cuando te hablo de la vida, estoy hablando de la vida espiritual. De ahí, si nosotros tenemos dañado el lóbulo frontal, no vamos a tener ninguna percepción de las cosas espirituales. No vamos a estar aquí, pero vamos a estar sentados, vamos a estar perdiendo el tiempo. Entonces, cuando tú estás bien, vas a tener tu función del lóbulo frontal, va a estar funcionando muy bien. Entonces, Dios quiere que nosotros evitemos todo ese tipo de drogas, porque le causa un gran trastorno a las neuronas y también nos hacen tóxicas. Por eso contienen neurotoxina, todo ese tipo de cosas que he mencionado, como el láquer, el resistol, todos esos inhalantes te hacen daño. Hay mucha gente que trabaja en los body shop o los talleres de hojalatería, usan el bando. El bando también tiene muchos tóxicos y también te hace adictivo porque la gente empieza a oler todo eso. Los sprays, todo eso debemos tener cuidado, porque no siempre hace esto en los países en desarrollo, pero en los países que son subdesarrollados se usa mucho eso. También debemos hay una semilla que se llama almorta, y su nombre científico es Lathyrus sativus. Esa semilla, similar a un guisante, también se emplea en África y Asia por su valor nutritivo, y también se usa en el sur de Europa, pero se empleó en épocas de hambre. Cruda, contiene una neurotoxina que produce parálisis y diversos trastornos nerviosos. Cuando tú la remojas, esa se llama almorta, cuando tú la remojas y la coces con una cocción adecuada, destruye esa toxina.
bien remojada y cocida, por lo tanto la almorta puede usarse sin problema, pero muchos la comen natural. Entonces cuando tú comes eso natural, te puede causar un daño irreversible en el cerebro, porque, por esa neurotoxina que tiene y que produce lo que le decía, una parálisis cerebral. Y hay mucha gente que ya, pum, ya no vuelve. Entonces es bien indispensable que cuando uses algún tipo de semillas o algo, sepas qué semilla es y qué efectos positivos y efectos negativos puede tener. No debes usar cualquier cosa que te digan. También la yuca o mandioca, que le llaman mandioca amarga, su nombre científico es Manihot esculenta. La mandioca amarga es más resistente en la sequía, resiste más sequía que la yuca dulce. Generalmente se cultiva, pero tiene mucho cianuro. El cianuro es una toxina que degenera las neuronas motoras cerebrales. Imagínense, o sea, mucha gente come yuca, a veces la comen así porque dicen, oh, eso es un tubérculo, lo usan, pero deben de tener cuidado porque debe siempre, también igual que la planta que mencioné anteriormente, se debe remojar y se debe secar al sol y se debe tostar. El consumo habitual de la yuca o mandioca inadecuadamente procesada causa una parálisis incurable de las piernas llamada conso, que le llaman eso en el Congo. O sea, eso debemos tener cuidado porque muchas veces nosotros hemos aprendido que la yuca no se debe de consumir mucho, y sobre todo debe ser remojada y secada que esté así, porque la yuca procesada no sabemos de dónde viene y se llevó ese proceso adecuadamente. Entonces debemos tener cuidado que debe ser secada al sol y estar remojada y que debe estar tostada. Solamente así, si de otra manera no la deben de. La cica o cicas signalis es una semilla del árbol que parecido a las palmeras. Se usa para obtener la harina en las islas de Guam y las Islas Marianas en el Pacífico Occidental. Sin embargo, también tiene una neurotoxina que causa degeneración de las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal. Esa degeneración puede manifestarse de unas diferentes formas, como esclerosis lateral, debilidad muscular en las piernas, o la enfermedad de Parkinson, acompañada de demencia. Entonces debemos tener cuidado cuando usamos todo ese tipo de tubérculos o de ese tipo de plantas que no conocemos. Debemos de investigar cada una de las plantas que nosotros conocemos. Debemos de ver sus pros y sus contras. No debemos de llevarnos a la boca cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, como les decía, la yuca tiene demasiado cianuro. O sea, debemos tener cuidado con eso porque nos puede hacer un daño irreversible en el cerebro por la toxina que tiene, que daña las neuronas motoras del cerebro. Entonces debemos tener mucho cuidado con la yuca. Debe estar bien lavada y secada al sol y luego cocinada. No, cuando tú la comes cruda, tienes que tener cuidado con la yuca. También cuidado con la cica. Así que ya sabemos todo eso porque debemos de lavarlas para eliminar las toxinas. El agua le elimina las toxinas y cuando la secas al sol también. Entonces debemos tener cuidado porque muchos tienen la tendencia a comer todo eso y les hace un daño irreversible al cerebro. Así que ya vimos entonces qué es lo que debemos de evitar. También debemos de evitar los frutos que están verdes como el ají. El ají es una fruta que se debe de comer madura porque si la comes cruda, tiene problemas que te pueden hacer daño al cerebro. El ají siempre debe ser bien completamente maduro. Las frutas, Dios le da por eso que vayas cuando comes la fruta que esté completamente madura. Cuando está verde, no ha hecho toda su función y todas las proteínas y todas las enzimas que necesita la fruta debe estar completamente madura. Por eso Dios, cuando por ejemplo, te voy a dar un ejemplo como con la banana o el plátano, como lo conozcas. El plátano cuando tú lo consumes, lo debes de consumir cuando está completamente maduro. Muchas veces el plátano, cuando está en su rama, el plátano se va madurando por partes, no se madura todo al mismo tiempo. Entonces debemos tener, así como el plátano se madura, también las otras frutas que les mencioné, todo eso debe estar
completamente madura porque te puede hacer un daño irreversible. También las hojas de guanábana o la nona también es algo que llama mucha atención porque los investigadores se han dado cuenta que eleva los problemas de Parkinson. Así que la nona, su hoja, muchos la usan, pero la usan cuando tienen cáncer, pues no la deben usar nada más así porque sí, porque es buenísima para lo que es el cáncer, pero muchos la usan como si fuese algo natural, la deben de usar nada más cuando tienen algún problema y nada más por periodos cortos. Se dieron cuenta que la nona y todo eso, cuando se usaba en exageración, tenía la gente problemas de Parkinson, pero cuando les quitaron la nona se dieron cuenta de que porque tiene un alcaloide que es un neurotóxico, que causa degeneración en las neuronas, es una sustancia negra y también causa problemas en los ganglios basales del cerebro. Parece ser que existe una predisposición hereditaria a padecer esta degeneración cerebral. El dejar de consumir las infusiones de las hojas de guanábana se puso una cierta mejoría, o sea que nosotros las hojas de guanábana se debe de usar, pero la debes de usar. Se dieron cuenta de que cuando le quitaron la hoja de guanábana, las personas empezaron a mejorar del problema de la memoria, empezaron a mejorar. Entonces es bien importante evitar los radicales libres, principalmente los radicales libres dañan la química del cerebro. La enfermedad del Alzheimer, el envejecimiento precoz y otras formas de degeneración están causadas por las moléculas agresivas. ¿Y qué es un radical libre? Es una molécula que oxida, que le falta un electrón. Ese electrón, cuando tú no tienes una buena oxigenación o tú no tienes una buena ingesta de antioxidantes, ese electrón le hace falta ese oxígeno, viene el radical libre y lo destruye. Entonces, cuando tú tienes esa buena conducta que le metes al cerebro muchos antioxidantes, eso no pasa porque los antioxidantes tienen la capacidad de donarle un electrón a ese electrón que se pierde. Entonces debemos tener cuidado porque muchas veces tienen problemas de que tienen muchos radicales libres. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a muchos químicos, al ambiente, que hay mucho monóxido de carbono de los carros, hay muchos contaminantes de las grandes industrias. Entonces, si nosotros no sabemos que todos esos radicales libres se pueden eliminar cuando nosotros tenemos una gran cantidad de antioxidantes, y eso también va a ayudar a que la persona, cuando tú tienes esos antioxidantes, vas a tener un envejecimiento pero muy lento, no vas a tener un envejecimiento precoz. El envejecimiento precoz viene por eso, porque hay muchas personas que jamás en su vida habían escuchado de un antioxidante o no sabían dónde conseguirlos. Entonces yo mencioné hace rato que los podemos conseguir. Todos los antioxidantes Dios dejó en la naturaleza muchos antioxidantes, los puedes encontrar en los vegetales, en las verduras. Las frutas también tienen muchos, sobre todo todos los que llaman berries, esos tienen muchos antioxidantes, pero también los puedes conseguir. Aquí en la escuela nosotros tenemos muchos antioxidantes, y cuando quieras te puedes comunicar aquí a nosotros. Ponemos siempre en la pantalla los teléfonos, puedes llamar para cualquier pregunta que tengas referente aquí al programa que estamos hablando acerca del cerebro, la protección del cerebro. O puedes llamar para cualquier otro tema que hemos ido dando cada semana, puedes llamar. Aquí los teléfonos siempre los ponemos en pantalla, así que cualquier pregunta que tengas, puedes contactarnos. Ahí tenemos nuestros números de teléfonos en pantalla. Entonces decía yo, si tú no tienes antioxidantes, vas a tener más problemas de neurodegenerativas, o sea, las neuronas empiezan a envejecer más rápido, y tienes el problema, los que le decía yo hace rato, problemas seniles, de memoria senil, empieza a perder la memoria, problemas de Alzheimer y problemas de Parkinson. Así que, por ejemplo, aquí les voy a poner en la pantalla lo que es un antioxidante. Podemos ver aquí un átomo normal, tiene sus electrones, tiene 8 electrones.
Esos electrones están en el núcleo y lo están protegiendo. Pero cuando un electrón pierde por un radical libre, le roban, porque no tiene los antioxidantes, le roban el electrón, rápidamente el antioxidante pum, le dona un electrón para que no se dañe el núcleo de la célula. Entonces es bien importantísimo. Todos los antioxidantes contienen átomos que son capaces de ceder electrones a los radicales libres sin gracias. Entonces podemos ver que ahora te puedes dar cuenta cómo son tan importantísimos los antioxidantes, muy, muy importantes. Y esos, por ejemplo, también otra cosa que dañan el cerebro son los metales pesados que le llaman. Por ejemplo, los niños tienen muchos problemas con metales que es el plomo. El plomo es un metal neurotóxico, bien terrible. Dice, los niños menores de 2 años pueden, con contaminación de plomo, pierden de 5 a 7 veces su cociente intelectual. Bien importante, entonces, que nosotros no tengamos a nuestros hijos expuestos a pinturas, sobre todo las pinturas antiguas tienen mucho plomo. Las inyecciones que nos ponen en nuestro país tienen demasiado plomo, entonces las personas están expuestas al plomo por las vacunas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para eliminar todo ese tipo de plomo, sobre todo en los niños y en los adultos? Podemos conseguir, hay un barro que se llama barro que es un barro que se puede ingerir, porque hay barro que no se puede meter al cuerpo, es barro para afuera, pero hay un barro que viene de los volcanes, y ese barro cuando cae al agua, a los mares, ese barro se llena de todos los minerales que hay en el agua, y sobre todo que hay muchos volcanes que están en Hawái. Ese barro volcánico es buenísimo para eliminar el plomo, que es un neurotóxico, le daña el cerebro a los niños y a los adultos también. Les sigo mencionando acerca del plomo. El plomo causa retraso mental irrecuperable y trastornos de la conducta. Entonces podemos ver que las personas que están muy expuestas al plomo pueden tener un daño irreversible en el cerebro. Así que esta semana he hablado de la protección del cerebro y estoy hablando acerca de la protección química del cerebro también. Entonces podemos eliminar todos esos problemas del barro del plomo con el barro. También podemos usar el jugo de la mandarina. El jugo de mandarina también elimina el plomo del cuerpo. Esos dos los puedes empezar a usar y vas a darte cuenta de que eso te va a ayudar. Otras cosas que contienen barro, que contienen plomo, son las soldaduras que usan la cerámica, las pinturas de la cerámica, las vasijas de barro que le ponen ese clear que le ponen para protegerla, también tiene mucho plomo. Entonces nosotros debemos tener, cuando usamos alguna vasija de barro, procuremos que sea una vasija que no es expuesta a la pintura. Esa pintura contiene demasiado plomo. Otra cosa que también le puede hacer daño al cerebro irreversiblemente también es el mercurio. Es una toxina bien terrible para las personas. Por eso siempre cuando las personas van al médico es necesario que le digas al médico que no te ponga esos rellenos que tienen mercurio, que te ponga mejor algo que sea natural. Aunque te diga el médico, el dentista, que se te va a quebrar, es preferible que se te quiebre y que te lo vuelvan a poner a que tú estés usando mercurio, porque eso entra al torrente sanguíneo por medio de los ganglios que están aquí aquí en la parte de la boca. Todo eso se va al torrente sanguíneo y te va haciendo un daño terrible en el cerebro. El aluminio también es bien dañino para el cerebro, y ese aluminio lo podemos encontrar también en el agua del grifo, o lo podemos encontrar en los desodorantes y los antiperspirantes. Por eso es necesario que la persona cuando empiecen a tomar más agua, no ocupa la persona de usar desodorante y nada de eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va limpiando y el cuerpo ya no saca nada tóxico, ya no saca nada de eso sucio. Entonces todo eso no es necesario que los use. ¿Por qué? Porque los desodorantes contienen aluminio.
El mercurio lo contienen las aguas del grifo, las aguas que a veces tomamos nosotros del grifo sin que la hayamos limpiado. El plomo lo encontramos en las pinturas. Así que espero que esta semana haya aprendido cualquiera que nos esté viendo algo referente a cómo proteger al cerebro de los teléfonos celulares, de las comidas que no se deben de comer, como hablé de la yuca, que no se debe de comer, pero se debe de comer que esté bien lavada y que esté cocinada, no cruda. Hablé también de del aquí, que debe estar bien maduro. Hablé de los golpes que debemos haciendo una síntesis de lo que hablé para que tengamos esa protección física del cerebro y también una protección química con lo que hablé del café, de las drogas, tratar de evitarlas. O sea, no es necesario que ocupemos nada de eso. ¿Por qué? Porque le hacemos un gran daño al cerebro. También de los radicales libres, entre menos estemos expuestos a eso. ¿Y cómo lo podemos eliminar? Ya les dije, muchos antioxidantes. Y si no tienes para comprarlos, empezar a comer berries, blueberry, blackberry. Entonces, espero que esta semana tengas una bendecida semana, porque hoy comienza ya el Santo Sábado un rato más y tengas en tu iglesia un bendecido sábado. Bendiciones. Y los que nos sintonicen mañana voy a tener un tema bien importante que va a ser acerca de la obesidad. Gracias por su atención y nos vemos la próxima. Bendiciones.